Buenos días, yo soy Laura y mi compañera también se llama Laura y estamos en el proyecto Observa. El mar tiene mucho que enseñar y vamos a explicar la práctica que tuvo lugar el martes, que va sobre la determinación de dioxígeno en agua de mar mediante el método de Winkler. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre el oxígeno. El oxígeno es un elemento químico muy común, ya que sus compuestos se encuentran tanto en la superficie terrestre como en la atmósfera o las aguas continentales. El dioxígeno es un gas inodoro, insípido e incoloro y que es imprescindible para la vida de los organismos. La cantidad de dioxígeno disuelto en agua necesaria para que sea posible la vida de estos organismos varía en función de la especie. Hay algunas especies que necesitan más y otras que necesitan menos. Aunque se considera una concentración adecuada de dioxígeno 5 miligramos por litro y sería letal si esta fuera inferior a 3 miligramos por litro. Algunos factores que influyen en la cantidad de dioxígeno disuelto en agua marina serían estos que tenemos aquí. La temperatura, en primer lugar. Al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad del dioxígeno en agua, por tanto en aguas frías tenemos una mayor concentración de dioxígeno que en aguas cálidas. En segundo lugar, la salinidad, su comportamiento es parecido al de la temperatura. Las aguas con una gran concentración de sales tienen una mayor cantidad de dioxígeno disuelto que aquellas con una menor concentración. Y por último, la presión, en este caso tendríamos una proporcionalidad directa. Al aumentar la presión también aumenta la cantidad de sales disueltas, la cantidad de dioxígeno disuelto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando subimos una montaña. Al disminuir la presión también disminuye la cantidad de dioxígeno y por tanto nos cuesta respirar. Después de una pequeña introducción sobre el dioxígeno y la solubilidad, ahora vamos a explicar sobre qué va a ir el proyecto. En esta práctica vamos a determinar la cantidad de oxígeno que hay en las aguas marinas, pues en este caso la ría Gallega. Para ello vamos a utilizar el método Winkler. Este es un sistema que nos permite calcular la cantidad de dioxígeno disuelto en una muestra de un líquido expresado en miligramos partido litro. Aquí tenemos una foto de la profesora que nos explicó cómo llevarlo a cabo. Para realizar este proyecto debemos utilizar una serie de materiales, como por ejemplo el frasco de Winkler, un soporte, pinzas, el matraz de Erlenmeyer, la probeta, la ureta, una pipeta y una pera. Además, en este experimento van a intervenir una serie de sustancias, algunas de ellas son producto de las reacciones químicas que tienen lugar. Tenemos el sulfato de manganeso, el yoduro potásico, el ácido sulfúrico, el almidón y por último el tiosulfato sódico. El procedimiento experimental consiste en llenar el frasco Winkler de agua del agua de mar. Entonces introducimos 1 milímetro de sulfato de manganeso y 1 milímetro de yoduro potásico. Entonces colocamos el tapón y lo agitamos para que se mezcle bien la sustancia. Lo dejamos reposar durante 10 segundos y lo volvemos a agitar porque al no haber oxígeno dentro, tarda más en mezclarse la sustancia que si hubiera. Y estas son unas imágenes que muestran el procedimiento. Aquí es agua marina nada más, allí es agitado pero al principio y esas partículas que hay se nota que todavía no están solubles, entonces por eso hay que agitarlo varias veces. Y estas son las diferentes posiciones de la sustancia. En primer lugar podemos observar una sustancia un poco más blanquecina, que es cuando todavía no hemos llevado a cabo la agitación. A continuación este ya está agitado y por último este en el que la sustancia se ha depositado en el fondo. Esta es una foto que muestran cómo hicimos el proceso. Después de esto, cuando el precipitado desciende tenemos que añadir un
mililitro de ácido sulfúrico y lo tapamos y lo volvemos a agitar igual que antes para que se mezcle. Llenamos la bureta de tiosulfato sódico y se enrasa. Entonces añadimos en un matraz las sustancias de antes y suelen ser 50 mililitros para tener una medida justa. Echamos en la bureta una gota de disolución de tiosulfato sódico y empezamos a agitar hasta que se empieza a quitar el color amarillo, porque esta sustancia al mezclarse coge un color amarillento, pero a veces puede ser muy blanco, entonces amarillento blanquecino. Entonces por eso después le vamos a añadir almidón para que coja un color azul, para que así cuando a esta sustancia le sigamos añadiendo tiosulfato sódico y se vuelva transparente, nos sea más fácil deducir que ya hemos extraído el oxígeno que llevaba la muestra. Y por último, apuntamos el volumen de tiosulfato sódico que hemos necesitado para que la sustancia se vuelva transparente. Una foto realizando la práctica. Al final de llevar a cabo esta experiencia, nuestra profesora nos lanzó una pregunta que era qué ocurriría si añadiésemos agua al matraz donde estaba contenida ese yodo, si cambiaría en algún momento los resultados. La respuesta era que no, ya que esa agua no contenía yodo, siempre y cuando tomásemos como referencia el volumen del yodo y no incluyendo el del agua. Una vez realizados los diferentes pasos, tenemos que tener en cuenta que nosotros no queremos calcular cuál es el volumen de tiosulfato que hemos necesitado, sino queremos calcular la cantidad de oxígeno inicial que había. Por lo tanto, para ello vamos a tener en cuenta las diferentes fórmulas químicas que expresan lo que ha ocurrido en cada nivel. En primer lugar, al mezclar el sulfato de manganeso con el yoduro potásico, hemos obtenido hidróxido de manganeso, que este ha reaccionado con el dioxígeno que había en el agua, dando lugar a dióxido de manganeso. Y este dióxido de manganeso, al añadirle ácido sulfúrico, hemos obtenido diyodo. Y este diyodo es el que hemos utilizado para llevar a cabo la valoración con la ayuda del tiosulfato sódico. Una vez que tenemos las fórmulas químicas, solo tenemos que ver las relaciones que se establecen entre ellas, un poco en retroceso, partiendo del diyodo hacia el oxígeno, y así poder calcular la concentración de oxígeno, utilizando también la fórmula de la concentración, molaridad, etc. En este caso, todas nosotras obtuvimos una concentración aproximada de unos 6 miligramos partido litro, ya que las rías gallegas tienen una agua muy fría y por tanto es un poco mayor la concentración que la media. Ahí podemos observar el color azul que tiene al añadirle el almidón, que nos indica que todavía queda yodo, por tanto tenemos que seguir añadiéndole hasta que se vuelva transparente. Y ya por último, agradecer al Campus Tomar por esta experiencia, que la verdad es que no se puede disfrutar muy a menudo, a nuestros compañeros y a los monitores y profesores que nos han enseñado todas estas cosas.